En 1910, don Porfirio Díaz todavía dormía tranquilo en su cama del castillo de Chapultepec. Un año después, las familias que vivían en las casonas del centro de la Ciudad de México, en las haciendas de Morelos, en los ranchos de Jalisco y en los palacios de Puebla ya no dormían tranquilas. Escuchaban los cañones, leían los periódicos con manos temblorosas y hacían lo que los ricos siempre han hecho cuando el mundo se les va a caer encima. Enterraban su dinero, sus joyas, su plata, sus monedas de oro, todo lo que no podían cargar en una maleta y todo lo que no querían que los soldados se llevaran. Hay familias que enterraron fortunas y escaparon a España, a Cuba, a Estados Unidos y nunca regresaron. Esos tesoros se quedaron bajo la tierra. Algunos todavía están ahí. Esta es la historia de los hombres y mujeres que los escondieron, de las fortunas que jamás nadie reclamó y de los que sí tuvieron suerte de encontrar algo. Si no estás suscrito, este es el momento, porque lo que viene te va a remover algo que no sabías que tenías guardado. Vamos a contar la historia completa de los tesoros que las familias ricas de México enterraron al estallar la Revolución. Número 1. La familia Escandón y los 30,000 pesos en monedas de oro enterrados en la colonia Santa María la Ribera. En 1911, cuando Francisco I. Madero entró triunfante a la Ciudad de México, la familia Escandón ya llevaba 3 semanas sin dormir. Tenían una casona en la colonia Santa María la Ribera que había costado construir más de 80,000 pesos de la época. Eran de los más ricos de la ciudad, y precisamente por eso tenían más que perder. En las noches de abril de ese año, cuando los rumores de saqueos llegaban de boca en boca desde las vecindades hasta las mansiones, el patriarca de la familia ordenó a 2 sirvientes de confianza que sacaran los baúles del sótano. Dentro había monedas de oro de 20 pesos, las que todos conocían como centenarios chicos, y billetes enrollados en telas de cuero. 30,000 pesos en efectivo. Una fortuna que hoy equivaldría a varios millones. Los enterraron en el jardín de la propiedad, bajo el naranjo del fondo, a 2 metros de profundidad, envueltos en petate y cubiertos con tierra apelmazada. La familia se fue a Veracruz. De ahí embarcaron a La Habana. Nunca regresaron por ese dinero. La casona fue confiscada, remodelada, rentada, demolida. El naranjo desapareció en algún momento de los años 40. Las monedas, si nadie las encontró antes, podrían seguir ahí, debajo de lo que hoy es un edificio de departamentos con fachada descascarada y antena de televisión en la azotea. Número 2. El tesoro de la hacienda de Temixco en Morelos. Morelos fue la tierra de Zapata. Y Zapata no venía a pedir permiso. En 1912, cuando los zapatistas empezaron a quemar haciendas en el estado, los hacendados que no habían salido corriendo todavía se pusieron a hacerlo con urgencia. La hacienda de Temixco, una de las más productivas del estado con sus cañaverales que producían hasta 6,000 toneladas de caña por zafra, pertenecía a una familia de origen español que llevaba 3 generaciones en México. El dueño, un hombre llamado Ignacio de la Torre y Mier, que por cierto era yerno de Porfirio Díaz, mandó a sus mayordomos a esconder plata labrada, candelabros, vajillas de importación y una caja con monedas de plata y oro que sumaban más de 20,000 pesos. Según las memorias de un mayordomo que sobrevivió y que años después le contó la historia a su nieto, la caja se enterró debajo del piso del cuarto de las Trojes, en el lado norte de la hacienda. La hacienda fue tomada, quemada, recuperada y vuelta a quemar. Lo que quedó fue un esqueleto de paredes de piedra que hoy es zona arqueológica y centro turístico. Nadie ha reportado oficialmente haber encontrado esa caja, lo que no significa que no la hayan encontrado. Número 3. Las joyas de una familia porfiriana escondidas en la parroquia de San Miguel de Allende. Hay algo que poca gente sabe de los primeros años de la Revolución. Las iglesias se convirtieron en bodegas. La gente confiaba más en Dios que en los bancos y confiaba más en las paredes de piedra de una parroquia que en las paredes de adobe de su casa.
En Guanajuato, específicamente en San Miguel de Allende, una familia de comerciantes de telas que había amasado su fortuna vendiendo casimires importados de Francia entregó en 1913 al párroco local una caja de madera sellada con cera de abeja. Dentro había aretes de diamante, una pulsera de oro con rubíes mandada a hacer en París en 1898 y 200 monedas de oro. El párroco prometió guardarlas. La familia se fue al norte. El párroco murió en 1917 sin haber hablado con nadie de esa caja. Si fue enterrada en los cimientos, si fue escondida detrás de algún muro, si alguien la encontró durante alguna de las incontables remodelaciones de esa parroquia, nadie lo sabe con certeza. La iglesia sigue en pie, hermosa, llena de turistas que pagan tours y se toman fotos con los arcos. Ninguno sabe lo que podría estar debajo de sus pies. Número 4. El dinero de don Luis Terrazas enterrado en Chihuahua. Luis Terrazas era, antes de la Revolución, el hombre más rico del norte de México. En algún momento llegó a poseer hasta 7 millones de hectáreas en Chihuahua. 7 millones. Para entender la escala, eso es más tierra que muchos países enteros. Cuando las fuerzas de Pancho Villa empezaron a avanzar por el estado en 1913, Terrazas ya tenía 82 años y sabía perfectamente lo que significaba que Villa dijera su nombre en público. Villa lo odiaba con una claridad que no dejaba lugar a dudas. Los administradores de Terrazas pasaron semanas enteras distribuyendo dinero y objetos de valor en distintos puntos de sus propiedades. 7 haciendas, 4 ranchos, 2 casas en la ciudad de Chihuahua. En algunas de esas propiedades, según documentos de la época conservados en el Archivo Histórico del Estado de Chihuahua, se enterraron cantidades que sumaban varios cientos de miles de pesos en efectivo y equivalentes en oro. Terrazas logró escapar a El Paso. Murió en 1923. Sus herederos recuperaron algunas propiedades con los años. Si recuperaron todo el dinero enterrado, eso nunca quedó registrado en ningún documento público. Aquí hay que detenerse un momento y decir algo que normalmente nadie dice. Las familias ricas que enterraron sus fortunas durante la Revolución no lo hicieron solo por miedo a los soldados. Lo hicieron porque los bancos ya no existían como los conocían. El Banco Nacional de México y el Banco de Londres y México, los dos más grandes del país, estaban al borde del colapso desde 1913. Venustiano Carranza había tomado el control de la emisión de papel moneda y ese papel valía cada vez menos. En 1916 había billetes que perdieron el 90% de su valor en cuestión de semanas. La gente que tenía papeles los cambiaba desesperadamente por oro o plata, que al menos eran materiales reales. El metal no miente, el papel sí. Y cuando el papel mintió a escala nacional, la única alternativa que les quedó a quienes tenían algo que perder fue la tierra. La tierra siempre había estado ahí, y en la tierra metieron todo. El problema es que la tierra también guardó secretos, y algunos de esos secretos llevan más de 100 años esperando que alguien los encuentre. Número 5. Las monedas de plata de una viuda en la colonia Guerrero, Ciudad de México, 1914. No todos los tesoros enterrados pertenecían a los millonarios con casona y hacienda. La señora Dolores Viuda de Morales, una viuda que vivía en la calle de Moctezuma en la colonia Guerrero con sus 4 hijos, había heredado de su marido una caja de zapatos llena de monedas de plata. 2,000 pesos en piezas de a peso, de a 50 centavos, de a 25. Los ahorros de toda una vida de un trabajador de ferrocarriles que murió antes de ver la revolución. Cuando en 1914 los combates entre facciones empezaron a acercarse a la ciudad y el ruido de los balazos se escuchaba desde el mercado de Tepito, la señora Dolores metió esa caja dentro de una olla de barro, selló la olla con cal y la enterró bajo el piso de tierra de la cocina, en la esquina donde antes ponía el anafre. No era una fortuna de película, eran los ahorros de una familia trabajadora, pero para ella valían más que cualquier hacienda. La colonia Guerrero cambió. La casa fue demolida en los años 50. El predio se dividió, se vendió, se construyó.
Esa olla de barro con 2,000 pesos en plata podría ser ahora el cimiento de un cuarto de azotea rentado en 800 pesos al mes. Número 6. El tesoro de la Hacienda de San Antonio Chala en el Estado de México. La Hacienda de San Antonio Chala, en el municipio de Tepotzotlán, era en 1910 una de las propiedades más elegantes del Estado de México. Sus dueños la habían decorado con muebles franceses traídos especialmente de París, espejos venecianos y una colección de platería religiosa que incluía cálices y custodias de plata maciza valuadas en ese entonces en más de 30,000 pesos. Cuando los rumores de la revolución llegaron a Tepotzotlán en 1912, el mayordomo de la hacienda, un hombre de apellido Ríos que llevaba 20 años al servicio de la familia, recibió instrucciones precisas. Todo lo que fuera de plata u oro debía ser envuelto en mantas de lana, metido en cajas de madera y enterrado en un punto específico del jardín trasero, cerca de la fuente de piedra. La familia se fue a la Ciudad de México. Prometieron regresar en 3 meses. Tardaron 7 años. Cuando volvieron, la hacienda estaba saqueada. El jardín había sido arado para sembrar maíz por las familias que ocuparon la propiedad durante la lucha, y la fuente de piedra había desaparecido. Nadie supo nunca si la plata seguía ahí o si alguien más la había encontrado. En 1970, un albañil que trabajaba en la restauración de lo que quedaba de la hacienda reportó haber encontrado una caja de madera podrida con algunos objetos de metal oxidado que no pudo identificar. Lo reportó al dueño de la propiedad en ese momento. Lo que pasó después nadie lo documentó. Número 7. El oro de los comerciantes chinos del Bajío, enterrado en 1915. Poca gente habla de esto. La comunidad china en México, particularmente en estados como Sonora, Sinaloa y Guanajuato, había construido una red de comercios prósperos entre 1880 y 1910. Vendían telas, abarrotes, ferretería. Algunos habían logrado acumular capital equivalente a 30,000 pesos en oro y plata. Cuando la revolución llegó, los comerciantes chinos tuvieron un problema doble. Los ejércitos de todas las facciones los miraban con desconfianza. En Sonora, el general Álvaro Obregón aplicó medidas directas de presión económica contra la comunidad china. En el Bajío, específicamente en la ciudad de Celaya, varios comerciantes chinos que no pudieron o no quisieron salir del país enterraron sus ahorros en distintos puntos. Bajo el piso de sus propias tiendas, en los traspatios de las casas vecinas donde tenían acuerdos con familias mexicanas de confianza, dentro de las paredes de adobe que luego fueron encaladas. Algunos de esos comerciantes fueron expulsados de México en la ola de xenofobia de los años 20 y 30. Se fueron sin poder recuperar nada. Esos ahorros en monedas de plata y oro enterrados en el Bajío suman, según los registros consulares chinos de la época, una cantidad que podría llegar a los 200,000 pesos en valor de entonces. Nadie ha hecho un trabajo sistemático de búsqueda. Número 8. La colección de arte de la familia del Conde de Regla, escondida en 1913. La familia del Conde de Regla era de las más antiguas de la aristocracia mexicana. Descendientes de Pedro Romero de Terreros, el hombre que financió misiones y presidios en el siglo XVIII y que murió siendo uno de los hombres más ricos de la Nueva España. Para 1910 ya habían perdido mucho de esa fortuna original, pero todavía conservaban propiedades en Pachuca, en el Estado de México y en la Ciudad de México, y una colección de cuadros, esculturas de bronce y objetos de marfil que los historiadores del arte calculan que valía en ese entonces entre 40 y 60,000 pesos. En 1913, con Victoriano Huerta en el poder y la guerra de facciones ya definitivamente fuera de control, los herederos de esa familia tomaron una decisión que hoy parece extraña, pero que en ese momento tenía toda la lógica del mundo. Desarmaron los cuadros de sus marcos, los enrollaron en telas de lino engrasadas con aceite de linaza y los metieron en tubos de plomo sellados con soldadura. Esos tubos fueron enterrados en distintos puntos de la propiedad familiar en Pachuca. El inventario de lo que había en esos tubos se perdió. Los que sabían dónde estaban los tubos murieron antes de poder recuperarlos.
En los años 60, durante obras de drenaje en Pachuca, un trabajador encontró un tubo de plomo oxidado con algo enrollado adentro. Lo entregó a las autoridades. El análisis determinó que era una pintura colonial en estado avanzado de deterioro. Nunca se supo de cuántos más pudo haber. Número 9. Los lingotes del Banco de Durango enterrados al sur del estado en 1916. El año bisiesto 1916 fue el peor año de la revolución para la economía. Los billetes que emitían las distintas facciones ya no valían nada fuera del territorio que cada facción controlaba. El Banco de Durango, que había operado desde 1875 y que era el principal intermediario financiero del norte del país, tenía en sus bóvedas en ese año una cantidad de lingotes de plata que sumaban, según el registro del contador del banco, 422 kilos. Cuando las fuerzas villistas avanzaron hacia la capital del estado, el director del banco tomó una decisión desesperada. Mandó a 4 empleados de confianza con los lingotes cargados en mulas hacia el sur, con instrucciones de enterrarlos en un rancho de su propiedad en el municipio de Nombre de Dios. 3 de los 4 empleados murieron durante el trayecto, en un encuentro con un grupo de soldados que nadie identificó con certeza. El cuarto llegó al rancho, enterró lo que pudo y regresó a Durango sin decirle a nadie exactamente cuánto había logrado enterrar ni en qué punto exacto del rancho. Ese empleado murió de tifoidea en 1919. El director del banco fue fusilado en 1917. El rancho pasó por 3 propietarios distintos entre 1920 y 1950. Nadie encontró nada documentado. 422 kilos de plata, cargados en mulas, en algún punto del municipio de Nombre de Dios, Durango. Aquí va una cosa que los libros de historia rara vez dicen con esta claridad. La mayor parte de lo que se enterró durante la Revolución nunca fue recuperado, pero no porque nadie lo buscara. Fue porque las personas que sabían dónde estaba murieron sin poder contarlo. La Revolución Mexicana mató a 1,5 millones de personas entre combates, epidemias y hambre. Entre esas personas estaban los mayordomos que habían enterrado las cajas, las viudas que habían escondido las ollas, los empleados de banco que conocían los mapas. El conocimiento de dónde estaban esos tesoros murió con ellos. Y no en la forma dramática de los cuentos de piratas. En la forma silenciosa y sin romanticismo de alguien que murió de fiebre en una cama de petate con 32 años y no le dio tiempo de decirle nada a nadie. Eso es lo que se perdió. No solo el oro. El que sabía dónde estaba el oro. Número 10. El tesoro encontrado en Tlalpan en 1952. No todo lo que se enterró se quedó enterrado para siempre. En 1952, un hombre llamado Rosendo García estaba ampliando su casa en la delegación de Tlalpan, al sur de la Ciudad de México, cuando la pala golpeó algo sólido a 1,5 metros de profundidad. Era una caja de metal oxidada, del tamaño de una caja de zapatos grande. Adentro había 143 monedas de oro de 20 pesos, los famosos centenarios, y 12 monedas de 50 pesos. En 1952, cada moneda de 20 pesos tenía un valor de mercado de aproximadamente 180 pesos de esa época. Las 143 monedas sumaban un valor de más de 25,000 pesos. Para Rosendo García, que trabajaba como chofer y ganaba alrededor de 200 pesos al mes, era una fortuna que no cabía en su cabeza. El hallazgo fue notificado al gobierno, como lo exigía la ley. Y después de un proceso legal que duró 2 años, Rosendo recibió el 50% del valor tasado. El otro 50% fue al Estado. Con su parte, compró una casa más grande en la misma colonia. La historia apareció en los periódicos de la época. Lo que nadie se preguntó entonces es cuántas cajas más había enterradas en patios de Tlalpan que todavía no habían sido ampliados. Número 11. Las joyas de la esposa de Ignacio Torres Adalid en la Ciudad de México.
Ignacio Torres Adalid era conocido en el México de principios del siglo XX como el rey del pulque. Tenía magueyeras por todo el estado de Hidalgo y una red de distribución que abastecía las más de 1,000 pulquerías que existían en la Ciudad de México en 1910. Su fortuna era real y enorme. Su esposa, una mujer de familia también acomodada, había acumulado a lo largo de su matrimonio una colección de joyas que incluía un collar de esmeraldas colombianas comprado en 1905 por 12,000 pesos, argollas de diamante, brazaletes de oro con piedras semipreciosas y varias piezas de joyería de herencia familiar. Cuando la industria pulquera empezó a colapsar con la llegada del ferrocarril que trajo cerveza industrial de bajo precio, y cuando encima de eso llegó la revolución, la señora Torres Adalid tomó sus joyas, las envolvió en paños de terciopelo negro dentro de una caja de madera de cedro y las enterró en el jardín de su casa en la colonia San Rafael. Murió en 1921. Sus hijos buscaron la caja, nunca la encontraron. La casa fue vendida en los años 30. El jardín fue pavimentado en los 40 para construir un local comercial. El collar de esmeraldas colombianas de 12,000 pesos, si sigue intacto, valdría hoy entre 3 y 5 millones de pesos al precio actual del mercado de esmeraldas de origen colombiano. Pavimentado, bajo el concreto de un local que quizás hoy es una papelería o una farmacia de genéricos. Una caja de cedro, un collar de esmeraldas. 12,000 pesos de 1905. Una mujer que murió sin poder decirle a nadie el lugar exacto, o que lo dijo y nadie le creyó, o que lo dijo y quien la escuchó también murió antes de buscarlo. Número 12. El tesoro del hacendado de Yucatán que se fue a Cuba y nunca regresó. Yucatán vivió su propia versión del caos revolucionario, y los hacendados enequeneros la vivieron de una manera particular. El enequén, la fibra que se usaba para fabricar cuerdas y costales que se vendían en todo el mundo, había hecho millonarios a un puñado de familias yucatecas entre 1880 y 1910. Cuando el gobernador socialista Salvador Alvarado llegó a Yucatán en 1915, con órdenes de Carranza y con un ejército de 7,000 soldados que entró a Mérida sin disparar un tiro porque nadie se atrevió a resistir. Los hacendados enequeneros entendieron que el tiempo del enequén como negocio exclusivo se había acabado. Uno de ellos, cuyo apellido los documentos del Archivo General del Estado de Yucatán registran solo como peón, embarcó en el puerto de Progreso rumbo a La Habana en marzo de 1915. Antes de irse, mandó a sus trabajadores a enterrar en distintos puntos de su hacienda en el municipio de Mérida una cantidad de monedas de oro y varios objetos de platería que él mismo tasó en su diario personal en 45,000 pesos. El diario existe. Está en manos de sus bisnietos, que viven en Miami. Las instrucciones sobre dónde exactamente están enterrados esos objetos no estaban en el diario. Estaban en su cabeza. Y su cabeza se fue a La Habana y nunca regresó a Yucatán. Número 13. El hallazgo de los albañiles en Coyoacán en 1978. En 1978, durante la construcción de un edificio en la colonia del Carmen, en Coyoacán, 3 albañiles que trabajaban en la excavación de la cimentación encontraron a 2 metros de profundidad lo que al principio pensaron que era un tiesto viejo. Era una olla de barro sellada con cal. La destaparon. Adentro había 312 monedas de plata de distintas denominaciones y épocas, algunas del Porfiriato, algunas coloniales, y un envoltorio de tela podrida que cuando se deshizo reveló 4 aretes de oro con piedras que los joyeros que los vieron después identificaron como granates rojos. El INAH fue notificado. Los objetos fueron clasificados. Los albañiles no recibieron nada. El edificio se construyó sobre ese mismo suelo. La olla, las monedas y los aretes están en alguna bodega de catalogación del instituto. Lo que nadie pudo responder es de quién eran, quién los enterró, en qué año, y si había algo más en el mismo predio que las excavaciones de cimentación no alcanzaron. Número 14. El mapa que vendía un viejo en el mercado de San Juan en los años 50. Esto no es leyenda urbana.
Hay 3 testimonios escritos independientes que lo mencionan. Uno de ellos publicado en el periódico Excelsior en 1954. Un hombre de edad avanzada, de nombre desconocido, se instalaba de vez en cuando en el mercado de San Juan en el centro de la Ciudad de México y ofrecía en venta un mapa dibujado a mano en papel de estraza, que según él indicaba el punto exacto donde una familia porfiriana había enterrado una caja con monedas de oro en una propiedad del sur de la ciudad. Cobraba 10 pesos por el mapa. Era una cantidad que en 1954 equivalía más o menos a un día de salario de un obrero. Algunas personas lo compraron. Si alguno de esos compradores siguió el mapa, si encontró algo, si el mapa era legítimo o era el negocio de un viejo pícaro que encontró la manera de monetizar la obsesión de la gente con los tesoros de la revolución, eso nadie lo sabe. Pero el detalle que hace pensar es el precio. Un hombre que tiene un mapa que lleva a oro enterrado no lo vende por 10 pesos. A menos que ya sea tan viejo que no pueda ir a buscarlo él mismo y que prefiera sacarle algo antes de morirse. Eso también es una forma de enterrar un tesoro. En papel de estraza, en el mercado de San Juan, a 10 pesos. Lo que la Revolución Mexicana le hizo a la riqueza del país no fue solo redistribuirla. Lo que hizo fue enterrarla literalmente, en cientos de puntos del territorio, en miles de toneladas de tierra, bajo pavimentos, bajo cimientos, bajo décadas de historia encima de más historia. La riqueza del porfiriato no desapareció, se escondió. Y la mayor parte de la gente que la escondió no sobrevivió para desenterrarla. Eso significa que hay una cantidad incalculable de objetos de valor, monedas, joyas, platería, que llevan más de 100 años esperando bajo la tierra de un país que construyó su modernidad literalmente encima de su propia historia enterrada. Cada vez que se abre una zanja para poner drenaje en el centro histórico, cada vez que se excava para construir el metro, cada vez que algún albañil hunde la pala en un predio viejo de Tlalpan o de Coyoacán o de la colonia Santa María la Ribera, existe la posibilidad, pequeña pero real, de que la pala golpee algo que lleva 100 años ahí. Eso no es romántico, es la consecuencia lógica de lo que pasó. Gente con dinero. Miedo real, tierra disponible, y la muerte llegando antes de que pudieran regresar por lo que escondieron. Esta semana busca en el cajón donde guardas las cosas viejas, las fotos, los papeles amarillentos, las cosas que tu abuela guardaba. Si tu familia vivió el siglo XX en México, es posible que haya una historia ahí, una historia de algo que se perdió, de algo que se escondió, de algo que alguien tuvo que dejar atrás. No tienes que encontrar oro, solo tienes que escuchar esa historia si todavía hay alguien que pueda contártela. Pregúntale a tu familiar más viejo si sabe de algo que la familia enterró o escondió o perdió en los tiempos de la Revolución. Escríbelo. No lo dejes morir con quien lo sabe. Cuéntame en los comentarios si en tu familia hay una historia así. Quiero saber si alguien heredó un mapa, una nota, una leyenda de algo enterrado que nunca se encontró. Quiero saber si hay familias que todavía guardan el secreto de dónde está algo. Los comentarios los leo todos, sin excepción, porque la historia de México no está solo en los libros. Está en las cocinas, en los cajones, en las conversaciones que se tienen tarde en la noche cuando los niños ya se durmieron. Está en lo que los abuelos dijeron una sola vez y nadie volvió a preguntar, y está también debajo de la tierra, esperando que alguien con la pala en el lugar correcto y en el momento correcto se tropiece con ella sin haberla buscado.